En esta sexta parte, sobre el tema del Arca de la Alianza, vamos a presentar nada especial sobre Ron Wyatt, sino sencillamente vamos a tratar de toda una serie de citas del espíritu de profecía de Ellen White, en el cual se muestran cómo va a aparecer un arca. Deberemos saber qué arca es la que va a aparecer, porque veréis que se presenta que hay un arca en el cielo, un arca de la alianza en el cielo, y hay un arca también en la tierra. Entonces deberemos saber distinguir en qué momento se aplican las citas, si es a una o a otra o a ambas. Es lo que deberemos estudiar a fondo para determinar si realmente saldrá a la luz el contenido que son básicamente los 10 mandamientos. Veremos algún texto bíblico también, pero ahora vamos a ver otro para que nos situemos en el momento en que esta manifestación de esta arca va a salir a la luz pública, a la vista general. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 15 que es determinante para encajar el momento de esta situación, junto con el que veremos dentro de un breve momento. El capítulo 15, vamos a leerlo entero, de Apocalipsis, nos dice: «Viene el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios». Ya veis que estamos hablando de las plagas finales. Cuando caen las plagas finales, todo el mundo ya ha hecho su decisión. Nadie podrá cambiar de bando. El que sea justo seguirá siendo justo, el que será injusto seguirá siendo injusto. Ya estamos ahora ubicados. «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios». Ya todo había terminado. «Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado». Es interesante notar de que está hablando de que todas las naciones vendrán y te adorarán. Hay veces que textos parecidos a estos hacen referencia a la tierra prometida, a Jerusalén, y hay personas que creen que cuando venga el Mesías habrá una conversión mundial y que todos irán a adorar allí y que el mundo se va a arreglar. Esto es lo que Satanás va a suplantar, torciendo el significado de estos textos bíblicos. Si os fijáis, si os dais cuenta, precisamente lo que nos está diciendo aquí es: cuando todo haya terminado, las naciones que el profeta Juan habla aquí vendrán y adorarán. Pero ¿a qué naciones se está refiriendo? ¿A las que actualmente existen? No, se está refiriendo a los pueblos, a la gente salvada de todas las épocas y a los que han salido de la persecución de la marca de la bestia. Cuando ya han sido salvos, cuando todo haya terminado, cuando estén alabando y todos juntos cantando a Dios, que entonces esto se cumplirá, no antes. Mirad el engaño satánico una vez más. El versículo 5 dice: «Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio». ¿Cuál es este templo que se abre? El del cielo. ¿Y qué hay allí? El tabernáculo del testimonio. ¿Qué testimonio? El testimonio, ¿no eran acaso los mandamientos de Dios? «Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles». Ya veis que nos habla el texto un momento hacia adelante, un momento hacia atrás. En estas partes finales, del versículo 5 hasta el 8, el último de este capítulo, nos remite otra vez
a los momentos finales de la historia de la humanidad, cuando las plagas van a ser derramadas, pero recordemos que en esta situación el templo está allí, se abre y es el lugar del testimonio. Ahora veremos otros textos que hablan sobre esto con más detenimiento, en qué momento sucede esto, y vamos a determinar qué arca es la que se va a mostrar o cuáles se van a mostrar, si es que se va a mostrar alguna. Vamos ahora con ello. Vamos ahora a ver otro texto bíblico. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19 nos dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es interesante notar que cuando dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, se ve el arca del pacto, el arca de la alianza, allí en el templo del cielo. Suceden estos hechos extraordinarios: relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, una plaga final. Pero mirad en qué momento sucede esto. El versículo anterior nos lo aclara: y se airaron las naciones, quiere decir que están en contienda bélica. Y tu ira ha venido, la de Dios, y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Cuándo son juzgados los muertos? ¿Y han sido juzgados? Porque ya están en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, ¿no? Dicen algunos credos. Eso es mentira. El tiempo de juzgar a los muertos, ¿dónde está? Cuando se les da su retribución, es en el final de todo. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿Lo han recibido ya el galardón los profetas? ¿Ya están en el cielo? ¿Y los santos? ¿Y los que temen el nombre de Dios, pequeños, grandes? No, aún no han recibido el galardón. Mirad solo como con el texto bíblico tiramos por tierra la creencia de la inmortalidad del alma. Solo con este texto bíblico. Y de destruir a los que destruyen la tierra. El hombre ahora tiene esa capacidad de destruir la tierra. Ya hemos visto a través de las armas geofísicas y a través de tantas cosas más. Pues en esos momentos es cuando el arca del testimonio, del pacto, de la alianza, se va a ver en el templo del cielo. ¿Va a ser la única que se va a mostrar? Vamos a ver ahora una extensa y muy larga listado de citas de Ellen White, donde vamos a analizar esto con detalle. Cuando se abra el templo de Dios en el cielo, ¿qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? En el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las 2 tablas de piedra, sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero, y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. ¿Nos hemos situado? ¿De qué arca nos está hablando aquí? ¿Cuál? ¿Llegáis a alguna conclusión con este texto? Cuando se abra el templo de Dios en el cielo. En el templo se verá el arca. Está hablando del cielo. Es la que va a ser mostrada. Sigamos. La santa ley de los 10 mandamientos, escritas sobre tablas de piedra por el dedo de Dios y colocadas en el arca, es la norma de justicia. Aparecerá ante el obediente y el desobediente en el gran día final, y todos los malvados serán condenados. Verán sus acciones procedentes de un carácter depravado. Verán que los actos que realizaron sirvieron para continuar la rebelión que comenzó en las cortes celestiales. Verán toda la crueldad y toda la maldad que han deshonrado a su Creador y que produjo la miseria que llena el mundo. ¿Aquí nos dice a cuál se está refiriendo en concreto? No. Aquí no podemos saberlo. No nos lo aclara. Solo nos dice
de que aparecerá y todo el mundo se dará cuenta en ese gran día final. Vamos a ver más. El Espíritu Santo grabó estas verdades en mi corazón y mi mente en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra que están ahora en el arca, para ser puestas de manifiesto en el gran día cuando se pronuncie sentencia contra toda ciencia mala y seductora producida por el padre de la mentira. Aquí nos especifica qué arca. No. Hay un santuario, y en el santuario está el arca, y en el arca están las tablas de piedra, sobre las cuales está escrita la ley pronunciada desde el Sinaí en medio de las escenas de terrible grandeza. Estas tablas de piedra están en el cielo, y serán manifestadas en aquel día cuando el juez se siente y los libros sean abiertos, y los hombres sean juzgados conforme a las cosas escritas en los libros. Serán juzgados por la ley escrita por el dedo de Dios y dada a Moisés para ser colocada en el arca. Se lleva un registro de los hechos de todos los hombres y de acuerdo a sus obras, todo hombre recibirá la sentencia si fueron buenas o si fueron malas. ¿Qué conclusión extraemos de aquí? Nos habla de un arca, tablas de piedra escritas, y dice que están en el cielo. Pero también aquí nos habla de la que fue dada a Moisés, la ley, y colocada en el arca. Bien, sabemos que la del cielo se va a mostrar. La de la tierra nos está hablando y equiparando al mismo tiempo con la del cielo. Hay abundantes evidencias de la inmutabilidad de la ley de Dios. Fue escrita con el dedo de Dios, para no ser nunca borrada, para no ser nunca destruida. Las tablas de piedra están ocultas por Dios para ser presentadas en el gran día del juicio, tal como Él las escribió. Esto debe hacer pensar a muchas personas. Hemos visto antes que se quiere imponer la ley dominical. El arca que se va a ver en el cielo está la ley de Dios escrita. Allí, si es la ley de Dios, ¿qué mandamiento pondrá? ¿Sábado o domingo? Pondrá sábado, ¿verdad? ¿Os dais cuenta de la conmoción que va a causar esto en muchas personas? Sabrán que Dios la tiene guardada en el lugar celestial y el sábado es el día de Dios, que no ha habido cambio ninguno en la ley de Dios. Cuando el juez se siente y se abran los libros y cada ser humano sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en ellos, entonces las tablas de piedra ocultas por Dios hasta ese día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces los hombres y las mujeres verán que el requisito indispensable para su salvación es la obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie encontrará excusa para el pecado. Por los justos principios de esa ley, los hombres recibieron su sentencia de vida o de muerte. Ahora lo que vais a ver aquí son citas extraídas del Centro de Investigación White, donde están los escritos de Ellen White, y vamos a ver la postura que ellos mantienen. Documento preparado en 1962 por R.L. Odom, editor del Index, y actualizado por el Patrimonio de Elena White en 1989. Al examinar las enseñanzas de Elena de White para responder a algunas preguntas concernientes al Arca del Pacto y las tablas de la ley de Dios que fueron escondidas, es esencial que tengamos en mente el hecho de que existen dos diferentes arcas del pacto, una en el santuario terrenal y otra en el santuario celestial, y que en cada una de ellas se ha guardado un ejemplar de las tablas de piedra sobre las cuales se escribió el Decálogo. Estas dos arcas y estas dos tablas de la ley divina han sido escondidas de la vista de los hombres. Por tanto, es necesario saber cuál de estas dos tablas de los 10 mandamientos será mostrado a los habitantes de la tierra en el futuro. El Decálogo en tablas de piedra en el santuario celestial. Los 10 mandamientos han sido escritos en tablas de piedra y han sido guardados en el arca del pacto del santuario celestial, así como fueron escritos en tablas de piedras y preservados en el arca del pacto del santuario terrenal. Tal enseñanza la encontramos en las siguientes declaraciones de Elena de White. Ella escribe: se me ordenó entonces que observara los 2 departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario.
Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. El velo estaba levantado y miré el interior del segundo departamento, donde vi un arca al parecer de oro finísimo. El borde que rodeaba la parte superior del arca era una hermosa labor en figura de coronas. En el arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Si esta era el arca del cielo y la de la tierra fue copia, la de la tierra debería tener esa hermosa labor en figura de coronas alrededor. No sé si os fijasteis en los dibujos que mostramos cómo se veía un algo en la moldura de alrededor precisamente de la tapa del propiciatorio. Coincide. Quiero matizar una cosa. Si os habéis dado cuenta, se nos está hablando de un templo en el cielo. ¿Sabéis? Hay muchas personas que ignoran que en el cielo hay un templo. Se creen que solo había un templo en la tierra. Ese templo tiene dos partes, como el mismísimo que tenía la tierra, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el libro de Hebreos, especialmente, se habla con detenimiento sobre lo que hay precisamente en el santuario celestial. Esto es importante porque no hay denominaciones que hablen del santuario celestial excepto los adventistas del séptimo día. Y eso es bíblico, eso es totalmente bíblico. Y es clave entender el desarrollo de lo que se hace allí por parte de Cristo para saber que estamos ya en el fin del tiempo del fin. Pues bien, eso es otro tema, pero que desde aquí lanzo a todas las personas que son creyentes, cristianas, y que ignoran que esto es así, o se creen que es un invento. Pero el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios estaba abierto en el cielo, y se me mostró el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. Había 2 ángeles, uno a cada lado del arca, con las alas extendidas sobre el propiciatorio, y el rostro vuelto hacia él. Esto, según me dijo el ángel que me acompañaba, era una representación de cómo todas las cohortes del cielo miran con reverente temor la ley divina que fue escrita por el dedo de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y vi las tablas de piedra en que estaban escritos los 10 mandamientos. Pero el Señor me permitió contemplar el santuario celestial. El templo de Dios fue abierto en el cielo y se me mostró el arca de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y vi las tablas de piedra donde se encuentran escritos los 10 mandamientos. Ya veis que hay citas que son prácticamente iguales en sus libros. Al describir lo que se le mostró del santuario celestial y la hora final del ministerio de Cristo en el lugar santísimo, Elena de White dice: se me mostró que el residuo siguió por la fe a Jesús, el remanente, en el lugar santísimo, y al contemplar el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Jesús levantó entonces la tapa del arca, y aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. Y el arca que contenía la ley de Dios, y el altar del incienso, y otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario terrenal, eran los mismos que los del lugar santísimo del santuario celestial. Al apóstol Juan, en santa visión, se le permitió entrar al cielo, y allí contempló el candelabro y el altar del incienso, y al abrirse el templo de Dios, vio también el arca del testamento. En el templo celestial, la morada de Dios, su trono está sentado en juicio y en justicia. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca, que contiene las tablas de la ley, está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. ¿Ya veis? Él ofrece su sangre allí. En el templo celestial, la morada de Dios, su trono está sentado en juicio y en justicia. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Ya veis, distintos lugares donde dice lo mismo. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las 2 tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella, al arca se refiere. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial,
es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. Las tablas de los 10 mandamientos guardadas en el arca del pacto en el santuario celestial son los originales, mientras que las tablas guardadas en el arca del santuario terrenal es una transcripción o copia de las que se encuentran en el santuario celestial. Tal es la enseñanza de los siguientes párrafos del espíritu de profecía. Ella escribe aquí: mentes y corazones sacrílegos pensaron que tenían poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Jehová. Pero en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están a salvo los mandamientos originales, escritos sobre 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene poder para sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero debajo del propiciatorio. Por tanto, el Vaticano puede cambiar la ley aquí, o pretenderlo, pero en el cielo no la puede cambiar. Ellos, los adventistas, habían seguido por fe a su sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo, y allí lo vieron ofreciendo su sangre ante el arca de Dios. Dentro de ese arca sagrada se encuentra la ley del Padre, la misma que fue pronunciada por Dios mismo en medio de los truenos del Sinaí y escrita por su propio dedo en tablas de piedra. Ninguno de los mandamientos ha sido anulado, ni una jota ni una tilde ha sido cambiada. Mientras que Dios dio a Moisés una copia de su ley, preservó el gran original en el santuario celestial. Os hago también aquí una referencia: el papel de los adventistas viendo a Jesús pasar del lugar santo al lugar santísimo es precisamente basado en la fecha profética de la profecía de Daniel de los 2300 días, o sea, cuando termina el 22 de octubre de 1844. Esto lo mostraremos en una próxima temática, en un estudio bíblico, mucho más detalladamente. Pero a partir de esos momentos empieza en el cielo un juicio. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del 4º mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Las tablas guardadas en el santuario terrenal han sido escondidas con el arca en una cueva. Nos pone este subtítulo. Ya lo vimos en la anterior conferencia también, esas citas. Las tablas del Decálogo, que se guardaban en el santuario terrenal, estaban en el arca cuando fue escondida en una cueva por hombres justos un poco antes de la destrucción del templo por los babilonios en el tiempo de Jeremías. Los siguientes párrafos de Elena de White no mencionan si Jeremías personalmente tuvo parte en esconder el arca. Y aquí están esas 2 citas que nosotros ya mostramos en la otra conferencia. De acuerdo con Elena de White, el tiempo llegará cuando las tablas de la ley, en las cuales están escritos los 10 mandamientos, serán puestas a la vista de los habitantes de toda la tierra. Todas las declaraciones conocidas de Elena de White aparecen citadas en orden cronológico. Las teorías humanas se exaltan, honran y colocan donde debieran estar Dios y su ley, pero Dios no ha cambiado las cosas que han salido de sus labios. Su palabra permanecerá para siempre tan inalterable como su trono. Cuando todo caso se decida en las cortes celestiales, este pacto será presentado, escrito claramente con el dedo de Dios. El mundo será citado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir sentencia, una vida que se mide con la vida de Dios para la obediencia y con la muerte para la transgresión. Varias cosas deben notarse en las declaraciones anteriores. En ninguna parte se dice que las tablas de la ley serían mostradas por hombres como resultado de encontrarlas escondidas en una cueva. Es cierto, ¿verdad? No lo hemos visto. De hecho, dicen claramente que el mismo Dios traerá las tablas de la ley a la vista de los hombres, y en una declaración Elena de White especifica que estas tablas de piedra están en los cielos. Además, el tiempo cuando él hará esto se dice específicamente que será cuando todo caso se decida en las cortes celestiales, en el gran día cuando se pronuncie sentencia, cuando se abra el templo de Dios en el cielo, en el gran día final, en el gran día cuando se pronuncie sentencia contra toda ciencia mala y seductora,
en aquel día cuando el juez se siente y los libros serán abiertos y los hombres sean juzgados conforme a las cosas escritas en los libros, en el juicio. Y vamos a ver ahora dos descripciones de futuras exhibiciones. En otro lugar de sus escritos, Elena White describe en 2 ocasiones el momento cuando las tablas de piedra serán exhibidas. No obstante, ella no especifica cuál de las 2 series de tablas de la ley se presentan a la vista, y es posible para uno interpretar cualquier ocasión como el cumplimiento de la predicción de la revelación de las tablas de piedra escondidas. Ellos mismos ya dicen que tampoco está determinado, ¿no? 1. Justo antes de la segunda venida. Al describir lo que toma lugar inmediatamente después de que las primeras 6 de las 7 últimas plagas caigan, y justamente antes de caer la 7ª plaga y de la segunda venida de Cristo, Elena White dice: mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible, formando un contraste con el firmamento negro y furioso a ambos lados. La gloria del cielo brilla desde las puertas entreabiertas. Luego aparece en el cielo una mano con las 2 tablas de piedra cerradas una con la otra. La mano abre las tablas y revelan los preceptos del Decálogo, trazados como con pluma de fuego. Las palabras son tan claras que todos las pueden leer. La memoria se despierta, la oscuridad de la superstición y la herejía se desvanecen cada mente, y los 10 mandatos de Dios, breves, detallados y autorizados, se presentan ante la vista de todos los habitantes de la tierra. Código maravilloso. Impresionante esta cita, ¿eh? Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste. Bueno, está diciendo prácticamente lo mismo aquí, ¿no? Vamos a seguir con la otra. Aquí de nuevo se nos hace claro que Dios y no el hombre es el que traerá a la vista estas tablas. Entonces las tablas de la ley serán exhibidas como regla de juicio. Esto será después que el tiempo de gracia se haya terminado para la humanidad. 2. En el momento de la coronación final de Cristo. Al describir la coronación final de Cristo, el juicio final del hombre al fin del milenio, Elena de White dice: como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de él las tablas de la ley divina. Los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Se encuentra en Apocalipsis 15:3. Y cayendo prosternados, adoran al príncipe de la vida. Estas son las citas que aparecen en el patrimonio de Elena G. de White en Washington, actualizado en mayo de 1989. Ya veis que hasta aquí algunas son claras, que nos está haciendo totalmente referencia al cielo, y algunas quedan que no se especifica cuál es lo que se está mostrando. Mirad ahora esto. Éxodo capítulo 34, versículo 1 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Sabéis? Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, Moisés desciende del monte Sinaí, ve el jolgorio, las fiestas que se estaban montando, tan paganas, y de ira rompe las tablas de la ley que Dios le da, y como diciendo: se ha quebrado el pacto, Señor. Y entonces tiene que volver, después de todo un episodio que sucede en grandes cosas, tiene que volver al monte, y Dios le dice esto: que se prepare 2 tablas de piedra como las primeras, y que Dios va a escribir. Dios va a escribir otra vez allí. Por tanto, se escriben por Dios. Y mirad estas 2 citas, ya para terminar. Dios escribió sus mandamientos en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Estas tablas no fueron dejadas a la vista de los hombres, sino que fueron colocadas en el arca. Paro aquí. Fueron colocadas en el arca. ¿Hemos visto algo de la ley de Dios nosotros? No.
si decimos que esto es en el cielo, ¿hemos visto algo del cielo nosotros? No. No hemos visto nada. Se nos está haciendo referencia de que lo escrito también con el dedo de Dios fue dejada aparte a la vista de los hombres. Y en el gran día, cuando todo caso se decida, estas tablas, grabadas con los mandamientos, serán colocadas de tal forma que todo el mundo pueda verlas y comprenderlas. El testimonio contra ellos será incontestable. Ya ves que se parece bastante a las otras citas, dice cosas comunes, pero aquí en ningún momento se nos está diciendo que sean las del cielo. Van a ser mostradas para que todo el mundo pueda verlas. No se nos dice que va a aparecer el arca de la tierra, que va a ser sacada, se nos dice que aparecen los mandamientos. Recordad que Ron dijo que él no sabe si el arca iba a salir a la luz. Dice que iban a salir los mandamientos. Coincide perfectamente con lo que aquí está diciendo. Porque todo el mundo, ante la polémica del sábado y el domingo, se quede sin argumentos y pueda decidir de qué lado quiere estar, porque los mandamientos de Dios van a ser incontestables. Y mirad esta otra cita. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana. Evidentemente en el cielo está todo a salvo, no solo es el arca y los mandamientos. Recordemos que ella cita de que el arca queda escondida en una cueva y que nadie la ha tocado. En su época aún nadie la había tocado, a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Cuando la ley dominical surja, va a aparecer también esas tablas de piedra que han estado escondidas de la familia humana. Y luego todo el mundo tendrá que decidir, porque se deben dar cuenta que los mandamientos de Dios son una cosa y ese culto idolátrico del domingo, ese día falsificado, no es el día de Dios. Por tanto, yo no me atrevería a decir que estas dos citas que hemos visto se refieren exclusivamente al arca celestial. Ya ves, las cosas se pueden ver también de distinto modo. El lenguaje que se utiliza tanto para una cosa como para otra prácticamente coincide, porque está hablando de lo mismo. Pero en el cielo sí que se va a ver una, y esa es clarísima que va a suceder. La de la tierra, pues parece que estos indicios apuntan que también. No se va a ver el arca, sí los mandamientos. No los va a sacar, parece ser, nadie. Los va a sacar Dios. ¿Cómo? Pues algo tendremos que ver. Sea como fuere, lo que sí sabemos es que no podemos llegar a especular con grandes cosas, pasará esto, pasará lo otro. Hemos de ir a lo que sabemos. Y lo que sabemos es que la del cielo seguro que va a aparecer, en un modo impresionante. Si aparecen las de la tierra también, no hay humano que tenga excusa por ningún momento. Ni al final de la historia, cuando el juicio cae, ni cuando la gente tiene que hacer su decisión. Por tanto, nosotros lo que debemos hacer es advertir a la gente de que hay una ley de Dios y que el sábado es lo que va a marcar al final quién va a ser salvo y quién no. Pues bien, vamos a terminar ya aquí la conferencia. En el próximo día vamos a pasar algo relacionado con la arqueología también. Vamos a pasar unas imágenes de nuestro colaborador, que antes también he hablado de él, de la temática que él ha expuesto, porque él estuvo en el Museo Wyatt y nos trajo precisamente ese azufre. Pues vamos a pasar la filmación donde él tiene una entrevista con Richard Rives, que es el director de ese museo,
y veréis cómo se le da a nuestro compañero precisamente a tocar la muestra de la madera del arca de Noé. Ellos conservan allí la madera con la cual hicieron los experimentos, los análisis, y bueno, veréis cómo además la entrevista es muy interesante. Creo que vale la pena, es un material totalmente inédito y que nos ayudará a comprender más la gran magnitud de lo que Ron Wyatt llegó a ir descubriendo y que ellos siguen en su labor. En el mes pasado de septiembre siguieron haciendo más búsquedas, se han hecho más y se harán más. Ahora, dentro de poco, van precisamente a Turquía, donde irán con más aparatos para explorar otra vez de nuevo el Arca de Noé. Por tanto, las cosas siguen estando y vale la pena. Luego aún nos reservamos una sorpresa más. Esta no sé si tardaremos unos días más aún para poderlas dar, pero sea como fuere, nos debe quedar claro que Ron fue un hombre utilizado por Dios para descubrir cosas que han abierto y están abriendo aún los ojos a mucha gente que no creía, por las evidencias. Debemos tener fe, pero como Ron mismo decía también, necesitamos evidencias. La fe para según qué funciona, pero también falta cosas. Pues bien, quiero dejaros sencillamente con esto y, si Dios quiere, la próxima semana continuaremos. Muchas gracias.